a todos, bienvenidos a Lorenzo Know-How. Hoy quería hablaros del Spetit Heavy Minnow. Bien, como habréis visto, recientemente han llegado dos señuelos nuevos, el Spetit Jerk Suspending y el Spetit Heavy Minnow, que aunque los dos tienen un parecido, son dos señuelos para dos conceptos de pesca totalmente diferentes, ¿vale? Sobre el Jerk Suspending hablaremos más adelante. Hoy vamos a hablar del Heavy Minnow. Bien, el Heavy Minnow es un señuelo con una construcción muy robusta, como el nombre indica, es heavy para una pesca pesada. Los equipos ideales para pescar con este señuelo serían de 7 a 8 pies si pescamos desde embarcación, de 8 a 9 si pescamos desde orilla. Siempre con una acción medium heavy, heavy o extra heavy, ¿vale? Siempre será mejor para poder dar un movimiento correcto y para que a la hora de clavar el pez sea un poquito más efectivo, que las cañas sean un poquito regular, es decir, que no sea una caña extra fast, que no sea una caña muy rápida, ¿vale? El uso correcto para este señuelo sería, bien, si pescamos desde orilla y pescamos en una zona shallow vamos a determinar una zona de un metro a menos. Como es un señuelo bastante pesado y es un señuelo que yo recomiendo pescar con la caña arriba, y si estamos en condiciones de agua calmada va a ser mejor que utilicemos una recogida constante y lineal, ¿vale? Es un señuelo bastante pesado, no nos va a permitir, nos permitirá hacer alguna parada, alguna pausa, pero muy sutil. No podemos dormirnos y dejar que caiga al fondo, ¿vale? Mejor si pescamos en zonas con un poquito de agua, bien sea desde acantilado, bien sea desde una escollera o espigón, o bien si pescamos desde kayak o embarcación. Aquí sí que vamos a poder pescar en otras capas de agua y vamos a poder permitirnos hacer otro tipo de movimientos. El movimiento ideal, ¿vale?, sería lanzarlo. Como es un señuelo que tiene una caída totalmente paralela al suelo, es un señuelo que nos permite lanzar y dejarlo profundizar aproximadamente a 1 metro por segundo hasta la zona que queramos trabajar. Si estamos pescando en una pajarera, nosotros siempre la tendencia es a pescar a la vista. Estamos viendo peces comiendo y pretendemos pescar lo que estamos viendo. Pero si queréis pescar los peces más grandes, yo os recomiendo siempre que lancéis y lo dejéis profundizar, ¿vale? Porque tenéis que pensar siempre que el pescado grande es el que está por debajo, habitualmente, ¿vale? Bien, como bien os he indicado, podéis ver con la construcción de este señuelo, tiene un alma interior cortada por láser que está premontada dentro de su propio peso. Su propio peso lo hemos hecho cromado, para que podáis ver el detalle. Esto también nos permite una caída, cuando lanzamos, emitir mucho brillo en un corto espacio. El señuelo cae, desciende, haciendo mucha vibración y mucho brillo, ¿vale? Aquí lo podéis apreciar. Aparte, tenéis que pensar que es un señuelo que por la forma de su babero y por el peso que tiene, es un señuelo que necesita de una acción bastante fuerte, ¿vale? Es decir, tendréis que hacer jerks si queréis que el señuelo vibre, tendréis que hacer jerks bastante fuertes y recogida bastante rápida si queréis que el señuelo vibre y tenga un rolling y un wowling bastante acusado. En muchas ocasiones este movimiento no es necesario, ¿vale? Pensar que si estamos pescando, básicamente este señuelo está enfocado no solo para pescar al agua, sino también para pescar en pajareras. Cuando pescamos en pajareras, muchas veces la vibración, el ruido no son buenos aliados. Pensar que cuando están comiendo los depredadores un banco de cupleidos, es decir, boquerón, sardina, lacha, etcétera,
sobre todo cuando una vez ha pasado todo el comezón, lo que queda son peces sueltos, que son pececitos muy vulnerables, pececitos que son muy fáciles de cazar a confort para los peces que quedan rezagados. Este tipo de comida no es una comida que corra, que sea un movimiento muy... No tendríamos que imitar un movimiento muy visual, más bien es un señuelo que tiene que hacer un movimiento sinuoso. Recordar que un pececito pequeño, cuando ha escapado de estas circunstancias, es un señuelito que va aturdido, que es muy vulnerable y es muy fácil de cazar. Es ahí cuando muchas veces este señuelo lo que tiene es que cuando recoges lineal despacio, aunque no lo apreciéis, tiene un wobbling muy sutil, tiene un movimiento muy sutil que a su vez lo que imita es esto, es un pez muy vulnerable en apuros, ¿vale? Con lo cual se convertirá en una presa muy fácil de capturar. Me han preguntado si es un señuelo que funciona para el curricán. Yo no hago curricán, lo único que os puedo recomendar es que es un señuelo, os puedo decir que es un señuelo que permite una cadencia de recogida bastante continua y rápida, y es un señuelo que frena bastante el agua y que os permitiría hacer caceas entre 3 nudos y medio, 5 nudos y medio aproximadamente, ¿vale? Pero volviendo a la explicación de dónde deberíamos utilizar este señuelo, dónde podríamos sacar más potencial y dónde creemos que pueda tener algunas carencias, preferimos explicarlo básicamente, es que es un señuelo que te permite un lance bastante bueno, muy bueno, sobre todo con líneas de 20 a 30 libras. Esto no es para pescar ligero, es un señuelo para pescar con equipos potentes, o sea que yo no recomiendo que pescar desde orilla o desde pato o embarcación para depredadores de tamaño medio. No recomiendo bajar de 20 a 30 libras, más que nada porque por el peso mismo del señuelo, si no vais a quemar la línea y no vais a poder pescar ni clavar como es debido con este señuelo, ¿vale? Si bien podemos pescar con líneas de 20 o 30 libras, incluso nosotros lo hemos utilizado, porque este señuelo también, uno de sus puntos fuertes es que lo puedes configurar para pescar atunes. Y bueno, he estado pescando con trenzados de 70 libras, con un bajo de 1 milímetro de fluorocarbono, lo he lanzado perfectamente a las bolas de atún, porque cuando están comiendo tan pequeñito, muchas veces no necesitamos lance, sino necesitamos poner el señuelo en el sitio correcto y hacerlo una presa vulnerable, ¿vale? Yo para el atún sustituyo los triples que vienen de serie, que son unos buenos triples, son triples del número 4, de un grosor 3X, ¿vale? Y que os pueden aguantar con la mayoría de depredadores, ya bien sean jovas, lubinas, serviolas, palometones, etcétera, si pescáis con el equipo adecuado y hay un equilibrio entre el señuelo, la línea y la caña, siempre, ¿eh? Y recordar que cada anzuelo está diseñado para pescar equilibradamente con un equipo en concreto, ¿vale? Yo para el atún lo que hago es sustituyo los triples, lo podéis configurar de 1000 maneras, porque es un señuelo que tiene mucho margen de error, así como con otros señuelos, a la que cambiéis los triples vais a modificar mucho la acción de él. Este señuelo te permite pescar con un triple atrás, o con un simple atrás, con un simple delante, etcétera. Es un señuelo que te permite pescar con diferentes configuraciones de triple, ¿vale? Yo, entre todas las configuraciones que he hecho, una de las que más me gustan, y el señuelo queda bastante equilibrado, es sustituir los triples que vienen de serie por un simple del 2/0, ¿vale? Yo he utilizado este shout del 2/0 y a más le instalo en la cola una plumita de Fissus, ¿vale? Con lo cual permitimos que cuando lanzamos y cae al agua, el señuelo al caer emite un rolling muy contenido, un montón de brillos y flashes que lo hace una campana muy atractiva, una cosa muy visual, ¿vale? Y muy apetecible para peces que están cazando, sobre todo rezagados, no el que está comiendo en la bola, sino los que vienen por debajo rezagados, ¿vale? Me permite pescar a la caída, o sea, es lanzar y cerrar el pick-up y aguantar la línea tensa, recogiendo muy despacito, imitamos lo que he dicho antes, un pez que ha quedado rezagado de todo el ataque, y es una pieza muy vulnerable
a ojos de todos estos peces que todavía no han comido, que vienen detrás, ¿vale? Me permite pescar con este anzuelo, me permite pescar a la caída o haciendo una recogida lineal bastante contenida, ¿vale? Le podemos dar algún jerk, pero hemos visto que nos funciona mejor, o es que es mucho más efectivo con este tipo de señuelo, que a más es silent, no hace ningún ruido. Nos ha funcionado mucho mejor lanzar, cerrar el pick-up y recogiendo, teniendo la línea tensa, con una recogida bastante lenta, con lo cual, lo que hablábamos antes, tiene un wobbling muy sutil, emite un brillo muy sutil y lo hace una presa muy vulnerable. Hemos sacado bastantes peces en estas condiciones, incluso, bueno, hemos sacado hasta peces entre la bola de atunes, hemos sacado algún pez que no era el target y que mucho menos nos pensábamos que nos iba a comer con un bajo de 1 milímetro de fluorocarbono, ¿vale? Así que nada, bueno, lo dicho, si queréis personalizarlo para el atún, o bien le ponéis un simple atrás para una recogida bastante continua y queréis darle un poquito más de vibración, y si queréis pescar a la caída y lento, la recomendación es que pongáis un simple en medio. Si podéis le ponéis la plumita detrás, porque la plumita lo que va a hacer es que, como le habéis quitado el triple de atrás, la pluma frena un poquito y le hace al señuelo ser más estable, tanto a la caída como a la recogida, ¿vale? Y al mismo tiempo, pues también lo hace más visual, porque la plumita con las tiras de marabú lo que lo hacen es, parece como si fuese un pequeño pececito de todo el banco, ¿vale? Así que nada, bueno, en el siguiente vídeo vamos a poner alguna salida que hemos hecho a los atunes, una salida que nos lo pasamos bastante bien, y bueno, espero que cualquier duda que tengáis, que os la podamos solventar a través de todas nuestras redes sociales. Si tenéis alguna duda lo podéis explicar aquí en el vídeo, o me podéis poner en contacto conmigo cuando queráis. Y nada, en el próximo vídeo vamos a intentar enseñaros un poquito de acción de pesca y que no sea solamente explicación, que también podáis ver un poquito lo que nos gusta, peces, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, o como mínimo que os haya aclarado algunas dudas. En los siguientes capítulos intentaremos hablar del suspending. Y nada, si queréis estar al tanto de los vídeos que vayamos poniendo y de las novedades, pues suscribiros al canal y estaréis al día, ¿de acuerdo? Así que nada, chavales, un saludo y mucha pesca.